Esto es un tema que a mí me preocupa bastante cuando pienso en grabar un podcast, y es que yo doy mi opinión sobre algo, pero siento que al día siguiente ya mi opinión Es no será la diferente. misma. Entonces, bueno. No, y nosotros hablamos de eso un día que es como... A veces uno da su opinión y mientras la estás diciendo te das cuenta que en realidad esa no es tu opinión Sí, y sí. por puro orgullo uno la mantiene Tienes así que como por un mantener mes y luego argumento. como que no, leí un libro, cambié de opinión, lo que sea. Ey, pero ese es el límite del lenguaje. Porque es cuando las ideas están en el cerebro, son abstractas. Entonces tú idealizas tu propia idea sin estructurarla como tal. Entonces para ti suena coherente y suena lógica y suena muy cercana a tus ideales. Pero cuando la exteriorizas, debes estructurarla en palabras, que en sí son limitantes. O sea, el cerebro no crea un límite. El cerebro simplemente te construye imágenes y te va dando como una secuencia de lo que tú estás pensando. Pero cuando ya empiezas a estructurar eso abstracto que tienes en la mente en palabras, empieza a sesgarse. Y ahí es cuando tú dices, ¿es realmente esto lo que yo estaba pensando? Y además, al momento de estructurarlo, te cae una carga social de que eso que estás estructurando puede que no sea socialmente aceptado. Entonces es complicado. O sea, Sí. tener una idea y exteriorizarla, sí o sí, va a tener consecuencias. El punto es tener el criterio y el carácter de asumir las consecuencias de lo que se dice en el micrófono. ¿Y por qué entonces traer todas estas ideas para grabar un podcast? O sea, ¿por qué es necesario, tras de que ya es difícil estructurar una idea en palabras, ahora llevarlo a un espacio más incómodo que es que puedas ser confrontado con una grabación de lo que dijiste? Yo creo que como seres humanos tenemos como esa necesidad de ponernos en situaciones incómodas, y igual creo que es algo bueno, porque salirse de nuestra zona de confort es algo que solo nos puede llevar a un progreso como personas, pero definitivamente creo que esto fue una terrible idea a la final. O sea, esto de solo nos puede traer problemas. Completamente de verdad. Pero por eso, o sea, o la vida es muy larga para volverse aburrida o muy corta para necesitar afrontar problemas. Por ahí vi, no me acuerdo, o sea, ustedes saben que en diciembre yo tengo una intención profunda de participar en el Ironman de Cartagena. Y hoy me llegó que el Ironman de Hawái había como que puesto al servicio su versión de este año. Y había una frase que me encantó con la cual se está promocionando ese Ironman, que dice: si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes. Entonces ahí hay dos cosas para dividir. Uno, realmente es necesario ponerse en situación de incomodidad. Pero dos, realmente el susto o esa incomodidad es necesaria para que la vida tenga un sentido. Porque es que no estamos aquí de gratis. O sea, no es que viniste, viviste y te moriste, sino que tienes que meterle a esa vida momentos de confrontación o de susto para que... O sea, no voy a decir que valga la pena, porque al final cada quien vive su vida como se le da la gana y eso valdrá la pena para él o no. Pero realmente como para meterle un poco de condimento a lo que estás haciendo entre nacer y morir. Sí, yo creo que la idea del podcast, cuando Teo me dijo, ¿qué tal si hacemos un podcast? A mí al principio, o sea, yo lo primero que, yo enseguida dije, sí, hagámoslo. O sea, igual nosotros tenemos conversaciones y todo el tiempo decíamos, ay, si estuvieran grabando esto. Pero sí, es algo que definitivamente es incómodo, pero sentía que era necesario. O sea, a veces uno siente que ya se está como acomodando en su rutina o lo que sea. Entonces también era como que, bueno, esto es un desafío. Yo nunca me he imaginado, o sea, yo todo el trabajo que hago, la mayoría, pues, es detrás de escenas. Yo no soy la persona que habla, yo no soy la vocera. Incluso dentro de la música, dentro del performance, a pesar de que yo estoy en el escenario, normalmente el centro de atención no soy yo. Yo creo que eso aplica para los tres, porque Juan y yo, que también estamos interesados en la producción de audiovisuales y este tipo de cosas, siempre estamos detrás de la cámara. Entonces, esto definitivamente es un nuevo espacio para los tres. Sin embargo, creo que puede producir cosas increíbles. La verdad, o sea, pues está claro que para ti fue un momento de conversación con Teo lo que te llevó a generar este podcast. A mí me llevó a generar este podcast un momento de depresión junto a Teo. O sea, realmente estaba ocurriendo unas situaciones en mi vida, o están ocurriendo, pero después de esa conversación y de esta acción se modificó mi forma de ver lo que estaba ocurriendo.
Pero, pues bueno, quedé sin trabajo, sin una estabilidad económica. Y en ese momento, como que por 2-3 días perdí la confianza en mí y en lo que yo podía generar al mundo. Entonces estaba con Teo en el carro hablando de ciertas cosas, etcétera. Lo acababan de atracar, le quitaron el celular. En un atraco, totalmente innecesario por cómo ocurrió, pero necesario por lo que ocasionó en ti. Y es este podcast, por ejemplo. Si el ladrón hubiese sabido, hubiese cobrado de pronto algún crédito Una comisión sí, por este de acuerdo. podcast. Pero entonces estábamos los dos viviendo como un momento existencial ahí entre hermanos, en el carro, en silencio, mientras llovía. No, mentira. Era Cartagena, o sea, ¿sabes? Hacía cule calor. Pero entonces, en mi momento de expresar todo lo que estaba pasando por mi cabeza y votar y votar y votar, Teo me pregunta, pero bueno, si no vivieras la vida que estás viviendo ahora, ¿qué vida te gustaría vivir? ¿Qué te gustaría hacer? Y yo le dije, no joda, a mí en verdad me encanta la función que realiza un periodista. Y Teo bueno, ahí empezamos a hablar y Teo me dice, bueno, y pues todo eso que me acabas de decir cabe dentro de un podcast. ¿Por qué no hacemos un podcast? Así que de pronto Teo es como el que ha unido todo esto y ha permitido Me siento halagado. Te digo de gracias. que me acabo de dar cuenta. Nosotros estamos hablando de Teo, estamos hablando de Valerie, estamos hablando... Y no sabemos quién es quién. Esto estaba a punto de decir eso. Sentados. Sí. Ok, voy a empezar. Voy a intentar hacer un pequeño ejercicio de introducción entonces. Bienvenidos a Para que escuches en la ducha. Ok, yo soy Teo, tengo 19, Gen Z y full orgulloso. Estudio comunicación social. A la mía está Juan, a quien conozco hace, aquí presente, no sé. hablando los dos de un solo micrófono. Sí, tenemos dos micrófonos porque a alguien se le olvidó la interfaz necesaria para... Parece que para estuvieras construir. culpando a alguien en este momento. Sí, pero no importa quién es. Él solo en este momento No importa carga su quién cruz. No importa. Pero bueno, introdúcete, Juan. Bueno, fui nombrado por mis padres como Juan y soy un maestro en la vida de resolver conflictos. Soy muy bueno. Nada mal. Normal. Nada mal. Resolver conflictos y crear argumentos. Y crear argumentos. Resolviendo conflictos y creando argumentos. Asesor legal. Total. Literal, esto es como la descripción perfecta de una abogada. Bueno, yo soy Valerie, 25. Me dedico normalmente a crear audio y música y producción musical. Entonces, Ok. Perfecto. Bueno, ahí si hay un tema que nos junta aquí y, bueno, utilicé la palabra que no era, no que nos junte, sino que de pronto nos separa, es esta cuestión de las generaciones, porque al momento de ustedes presentarse, claramente después del nombre venía un número que significa la edad que tienen en este mundo. Algo que yo quise omitir, obviamente, por beneficio propio. Pero, esa edad también define cierto tipo de contexto social, cierto tipo de contexto cultural, un entorno el cual los avala. Entonces puede que las generaciones sea algo muy importante para tratar en este momento, porque después del nombre, y no vamos a hablar de por qué nos ponen los nombres, pero la edad sí es algo que vamos sumando con los años y con las experiencias, ¿no? A mí me encanta la justificación que está construyendo Juan para decir que tiene 30. Juan. sí, ese secreto no se quedaba secreto por mucho tiempo. Juan, a diferencia de Valerie y de mí, es un millennial. Yeah. ¿Sí o no? Consolidado. Completamente en toda la mitad. Sí, o sea, yo siento que este tema de las generaciones siempre puede ser interesante, porque, o sea, y especialmente en el caso de nosotros que estamos como un poco separados, como 30, 25 y 18. Entonces, como que podemos dar 3 perspectivas diferentes. 19 y medio, gracias. 19 y medio. El 2020 no contó, yo todavía tengo 24. Bueno, yo entonces todavía tengo 26. Y no sé, a mí siempre me ha parecido muy interesante este tema de las generaciones, especialmente porque en el año que yo nací es como ese año de cambio entre generaciones de millennials y generación Z. Para los que no sabemos restar muy rápidamente en qué año fue que naciste, o sea, ¿cuánto es lo que estamos viviendo ahora menos 26? 25, gracias. Yo nací en el 96. Que se supone que es como ese año de cambio de generación. No sé si es el 95 o el 96.
Creo que es 94, pero no estoy seguro, habría que confirmarlo. Creo que es 96 o 95. Ok. Y bueno, entonces yo siento que hay unos años ahí en la mitad que es como que no nos relacionamos mucho con los millennials porque es como... Siento que somos muy jóvenes y a veces no entiendo sus experiencias pero al mismo tiempo no me relaciono con los Gen Z porque me siento muy vieja. O sea, sí, es como que entonces estamos en una mitad incómoda. Sí, bueno, yo simplemente estoy aquí existiendo. Pero, entonces sí, o sea, siento que es un grupo interesante para hacer un podcast por esa misma razón, ¿no? O sea, son 3 perspectivas diferentes definitivamente de cualquier tema que toquemos. Yo les comparto y les traigo toda la carga de generaciones previas. Obviamente yo, como les dije, soy un millennial totalmente reafirmado. Pueden ir a la registraduría y encontrarán el certificado. Pero arriba de los millennials, ¿qué hay? O sea, por encima mío. X. No, por arriba. O sea, digo, mi papá, mis papás. No, ok, está la generación X que son los como de los 70s y eso. Y luego tus papás ya son los baby boomers. Baby boomers. Boomers. Generación X. Millennials. Generación Z. Vale. Y después creo que vienen los hijos de los millennials que serán los generación alfa o algo así, yo no sé. Listo, entonces es así. Bueno. Vale, entiendo. Okay. Es así. También siento que esto es como... Confirmado. Sí, es algo no sé, únicamente ahí. Es un concepto, o sea, la para necesidad de estructurar. etiquetar algo. Sí. Pero bueno, yo vengo aquí compartiéndoles toda esta información que los baby boomers y la generación X puede traer al podcast, porque obviamente tuve contacto cercano con esas generaciones. Y es interesante lo que mi generación como millennials podemos aún compartir, que pienso y siento que nuestra actitud hacia lo que ocurre en el mundo debe ser de acción, pero también como de compartir experiencias, porque siento que los millennials cerramos un ciclo generacional muy importante. Sí. Y así como obviamente la historia antropológica del mundo ha sido dividida por sucesos como el fuego, la rueda, la revolución industrial, el internet fue un suceso que ocurrió en mi generación. O sea, yo nací sin internet y en el transcurso de mi existencia empecé a crecer junto al internet. Claro. O sea, en mi casa no había un computador cuando yo nací, pero a los 15 años llegó el primer computador con Windows 98 tal vez, después Windows XP. De pronto no saben ustedes qué es eso, pero ahí se cierra una generación, ahí hay un corte en el mundo. Y entonces todo lo que los baby boomers o la generación X podían estar pensando y lo que era la verdad absoluta para ellos fue cuestionada por mi generación. Pero cuestionada porque conocimos el internet por primera vez. Ahora bien, todo lo que está construyéndose gracias a ustedes, nuevas generaciones, es algo que puede que yo entienda, pero esas generaciones muy difícilmente las van a entender. Entonces, yo me considero, y los millennials siento que somos el cierre de una generación y que el mundo a partir de esto va a cambiar totalmente como cambió cuando llegó el fuego a la humanidad. Sí, es como cerrar un ciclo. Eso que dijiste, que tú tal vez entiendes más a esas generaciones, porque tal vez yo, más que todo Teo, me imagino, hay veces que a veces nosotros escuchamos algo y es como que cómo es que en algún momento eso fue aceptable. O sea, cómo es que en ese momento, en algún momento alguien podía decir eso sin meterse en ningún problema. Ahora mismo uno escucha cosas y es como que, o sea, ¿en qué momento eso era algo que la gente podía decir? Puede que también sea un problema actual que todo ahora mismo, la mayoría de temas de conversación ahora mismo son muy delicados. O sea, sí. es muy difícil hablar sin estar metiendo la pata de alguna manera. Es decir, opinar sobre temas políticos o temas de raza o temas de género es un campo minado. Y es por eso de la cultura de cancel culture, sí. La cultura de cancelar. Una de las razones por las que tal vez hacer un podcast no fue la mejor idea, porque si nos estamos abriendo a la posibilidad o nos estamos poniendo en una posición bastante vulnerable de que digamos algo que tal vez no está bien. Y ya muchas veces la gente no está dando el espacio de crecer. Es como que, pues dijiste eso mal y pues nada, marica, la cagaste, ¿qué haces? Y ya muchas veces que habla
Mientras estamos hablando de la responsabilidad que debe tener una persona a emitir su juicio por medio de un podcast, Teo discute con Nicole de quién es la cerveza que está en el suelo. Yo sé, Juan va a tener el papel de narrador. Ya que no hay video y streamer, yo les iré contando cuáles son las minucias que ocurren en la vida real mientras hablamos. Yo quisiera retomar un tema que acaba de hablar Teo, que en verdad no esperaba que tocáramos aquí, y es la sensibilidad generacional con la que estamos viviendo y que somos, ahora mismo son ustedes como generación, pero también los que estamos vivos en el mundo, somos muy cercanos. Y como les decía, los millennials yo considero que es el cierre, es la muerte de una generación que viene por mucho tiempo. Y ustedes son el inicio de una nueva generación. ¿Cómo son los bebés? Los bebés lloran por todo. Ustedes apenas, como generación, están construyendo el callo. O sea, están todavía aprendiendo a cómo se deben decir las cosas. Están construyendo un contexto de cómo recibir la información. No me parece que esté mal del todo. Sí he visto, obviamente, muchos casos de demasiada sensibilidad, pero igual es parte del proceso. Total. Yo en verdad quería hablar ahora mismo de que mi generación era, y las generaciones que me acompañan eran totalmente binarias, 1 y 0, pero me parece que este tema de la sensibilidad de las nuevas generaciones no es de gratis. Es más, aporta a lo que yo venía diciendo, porque de hecho, cerrando un ciclo, iniciando uno nuevo, se están apenas construyendo unas nuevas líneas argumentativas, se está apenas construyendo el escenario de cómo se debe hablar, qué se debe hablar, y hay tanto tema nuevo que obviamente va a crear, sin quererlo o queriéndolo, sensibilidad, roce, contacto. Y así mismo como las manos o como los pies, cuando están vírgenes duelen, pero después que se genera el callito, ya empieza a sentirse más cómodamente. Sí, mientras haya conciencia de eso, yo siento que es importante, porque, por lo que decía, a veces hay que dar espacio para crecer. Porque a veces en esta generación de nosotros es como bastante cortante de... No dejan que una persona aprenda. Y hay veces que yo siento que esa cultura de cancelar hace más daño que bien. O sea, porque esa persona que tú completamente cancelaste y ya no para ti, o sea, no es bienvenida en un espacio o lo que sea, esa persona no está aprendiendo de sus errores. Esa persona está rabiosa porque no le diste la oportunidad de crecer. Entonces es como... Siento que puede causar más daño esa sensibilidad. Entonces siento que es importante que seamos conscientes de crear ese espacio de crecimiento, y ya si algo se vuelve repetitivo, ya sí, obviamente... Son dinámicas necesarias. Ya ustedes como generaciones nuevas carguen con ese yugo. Ustedes verán. Ustedes verán. Ya nosotros hemos cargado con la religión, hemos cargado con los partidos políticos tradicionales, hemos cargado con la televisión. Ya ustedes verán cómo se resuelven con su streaming, con su LGTBI. No, ustedes verán cómo verán. Esa frase que acabas de decir te acaba de añadir como 20 años, marica. Yo creo que como generación lo mejor que podemos esperar es que exista una singularidad y de alguna manera la inteligencia artificial termine con nosotros antes de que la podamos cagar mucho más. Totalmente. Y es que lo que da a veces es... No es rabia, es como que irónico de nuestra generación, que nosotros somos la generación de la tolerancia y no sé qué cosa, y que todo el mundo es bienvenido, pero en momentos en los que alguien no está de acuerdo con nosotros o lo que sea, somos lo más... Es que antes no es que hubiese tolerancia, antes había censura. Uh-huh. Y ahora lo que hay es muchos medios de difusión. Entonces por eso yo digo, es la tesis que he intentado mantener. Nosotros los millennials estamos cerrando un ciclo. Ustedes están iniciando uno nuevo con muchas cosas, con fuego en sus manos. Mucha información. Con demasiada información. Y ese fuego en las manos sí o sí va a quemar. Así como la rueda sí o sí chocó mucha gente, así como la revolución industrial sí o sí llevó al acoso laboral. Entonces están y estamos como generación aprendiendo un contacto nuevo. Y ojalá el tiempo... Es que eso también, creo que con esta nueva generación hasta el mismo tiempo cambió su sentido. Porque ahora las cosas son inmediatez. Y no le dan tiempo al huevo de cocinarse. Sino que el mismo microondas hace todo en 1 minuto y medio. Entonces,
hay muchos procesos que requieren un poco más de tiempo para sentarse, para empezar a funcionar. Y estas nuevas generaciones, ustedes, ella, aparte de tu generación, Teo, hay otra más arriba. Sí, los que nacieron ya en esta época, pues nuestros O sea, lo que serían los COVID generation. probablemente, o sea, o no, los que nacieron tipo después del 2010, me imagino, no sé. Sí, la generación Z va del 94 hasta el 2010. O Entonces, sea que del 2010 tiene que haber de algo 2010 en adelante hay algo Sí, nuevo. o sea, ya han pasado 10 años, ya hay niñitos de 10 años que están... Exacto. Oh my God. Bueno, yo no quisiera, yo no quisiera que esta vaina se cerrara sin que habláramos de lo binario que fue mi generación y únicamente como haciendo conclusiones a la tesis que he mantenido en este podcast. Ey, ¿ustedes saben qué significa podcast en español? ¿Hay una palabra en español para No podcast? tengo ni idea. Yo creo que eso ya se volvió como un anglicismo de que así se dice. Un anglicismo total. Pero podríamos nosotros como lengua española explicar a la generación. Honestamente, Que yo- mi mamá me preguntó qué es un podcast y yo tuve problemas explicándoselo. Eso surge mucho ahora con las nuevas generaciones y los nuevos métodos de empleo, medios de empleo, y de cómo se explica eso a los padres. O sea, cómo puede un pelado de 19 años estar generando más ingresos económicos a través de su streaming o a través de Instagram que todo lo que el papá ha hecho trabajando en una fábrica. Y obviamente hay una disrupción comunicativa profunda porque como un pelado de 19 años que se está empacando, no sé, $5,000, $6,000 mensuales, le explica a su papá que gana más dinero que él estando en su casa compartiendo su información personal que el papá que se levanta a las 5 de la mañana, se acuesta a las 6 de la tarde trabajando físicamente. Eso creo que podría ser un próximo tema para dialogar y es los nuevos vínculos laborales y cómo estas generaciones de ustedes han sabido monetizar sus experiencias diarias. Incluso hablando de eso, bueno, no sé si esto es lo que querramos dejar para otro episodio. Sí, creo que es un tema amplio que podríamos desarrollar con un poco más de tiempo. Antes de que corte, yo quisiera preguntarles algo. Ustedes, a través de su experiencia y el conocimiento que tienen del mundo, ¿piensan que las mascotas son los nuevos hijos y las plantas son las nuevas mascotas? Ya. Nuevamente Juan acaba de introducir un tema súper amplio, pero definitivamente sí estoy de acuerdo. Puede ser, depende de la persona, pero sí, o sea, yo creo que para nuestra generación es como que algo menos que se tenga que hacer. Antes ese era como el propósito de tu vida, era como que literal nacer, crecer, reproducirte, morirte. Sí, Ese es tu que- propósito. Creo que una excelente aspiración ahora mismo es tener una mascota. Y los hijos son más como criaturas demónicas que nadie aspira a tener. Porque ¿por qué? ¿Sabes? Es algo demasiado caro, gasta mucho. Innecesarios además. Innecesariamente. O sea, Yo como conclusión que quisiera regalarles con lo que me acaban de decir y es que de pronto para sus generaciones la difusión es algo muy importante. Es decir, los seguidores de Instagram se cuentan por miles, casi que por millones. Asimismo, No para mí. los seguidores de YouTube. Pero para mi generación, para lo que fue, si yo hablaba en el colegio y me escuchaban 5 personas, era Sí. muy grato. Entonces, las dimensiones han variado, pero yo todavía vengo con eso. Ah. Entonces, si todo lo que nosotros hemos compartido, 5 o 6 personas se interesan y en el próximo podcast quieren conocer acerca de nuestra opinión acerca de los hijos, las mascotas y las plantas, pues que bienvenidos sean y qué felicidad tenerlos acá en nuestra casa. Gracias por escuchar este episodio de Para que escuches en la ducha. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram como @enladuchapodcast y en Twitter como @enladuchapod para que no te pierdas de nada.